Si observa, este solenoide se ve con aceite y este está seco, porque entra por aquí y lo manda hacia acá al engrane variador. Bueno, tengo conectado el osciloscopio y no tengo ninguna señal, solo el pico de voltaje que se alcanza a ver aquí. No le está actuando la computadora. No tengo señal. Después de todas estas pruebas, tu computadora no sirve. Hola amigos, hoy estoy para hacer el video número 30, que va a ser el diagnóstico de los códigos P0011 y P0014 en estos vehículos de la marca Chevrolet con el motor Ecotec, que lo pueden traer Sonic, Trax y Cruz. Vamos a comenzar. Pues el cliente me trajo el vehículo para hacer el diagnóstico del código P0011 y el P0014, que se refiere al control de los variadores de tiempo del árbol de escape y del árbol de admisión. Este no es el motor que diagnostiqué. Lo que voy a presentar más adelante van a ser los videos que le mandé al cliente como diagnóstico. Solo voy a presentar el diagnóstico, puesto que no se hizo la reparación, pero me parece interesante este video porque por lo regular esos códigos se resuelven cambiando los variadores, cambiando los manguitos del variador o las válvulas solenoides, o en última instancia una válvula check que se tiene en la parte de atrás del motor. Esta persona me busca por medio del canal y me menciona que ya le cambiaron un variador y le cambiaron la válvula de escape y sigue presentando los síntomas. Entonces me lo trajo y voy a presentar el diagnóstico. Entonces este sistema consta de la válvula check que va atrás. Al parecer lleva otra válvula check entre la cabeza y el monobloc. El variador de escape, el variador de admisión, junto con unos manguitos que son unos tubitos, la solenoide de escape y la solenoide de admisión. Y en esta parte de atrás tiene el sensor del árbol de admisión y el sensor de escape. Bueno, aquí estoy para hacer el diagnóstico de tu coche y mira, aquí estoy probando el sensor de escape y ahí está generando la señal. Entonces el sensor está trabajando bien, pero no sé si veas que le salen como estos picos a la señal. Voy a medir el voltaje de alimentación del sensor porque la computadora no sirve. Tu problema está en la computadora. Debo de tener una señal, un voltaje de alimentación de referencia de 5 volts y no debe de estar sucia, debe de verse como una raya. Ok, voy a poner los cables en la alimentación del sensor. Ahí estoy tomando el positivo de 5 volts del sensor y la tierra de la batería, aunque debería de ser de la tierra del sensor, pero esta tierra me va a dar una idea de cómo estoy la tierra del sensor. Me da 4.9, pero esta línea debería de ser recta, no debería de tener esos picos. Ese voltaje lo está generando la computadora. El último prueba del diagnóstico, voy a hacerle prueba al alternador para ver si el alternador no tiene un diodo dañado y por eso mete esos picos. Si no tiene diodos dañados, si no es el alternador, tu computadora no sirve. Bueno, aquí estoy en el sensor de admisión y ahí está la señal. Sigue viendo cómo se ven esos picos. Eso no está bien. Aunque aparentemente está trabajando el sensor, esa es basura que le está mandando a la computadora. Pero es a partir de la alimentación de 5 volts. Entonces esos dos sensores no están mal. La siguiente prueba, voy a checar cómo la computadora pulsa los solenoides. Desde que arranca, le mete un ancho de pulso.
Aquí está, es el de admisión. E incluso se le alcanzan a ver pequeños picos aquí que le salen. Ok, voy para el de escape. Bueno, aquí voy a hacer la prueba de actuadores. Voy a entrar por cuarto BIM P. Es un Cruz. Al módulo de motor. Es 1.8, 2H0. Tu transmisión es manual. Voy a ir al test de actuadores. Al sistema de los árboles. Y aquí tengo árbol de escape y árbol de admisión. Aquí tengo conectada la válvula tengo conectado el osciloscopio y no tengo ninguna señal, solo el pico de voltaje que se alcanza a ver aquí. No le está actuando la computadora. Ahora voy a ir al árbol de admisión para que lo escuches. Ahí estoy. Ahorita está operado a 62%. Lo voy a apagar y escucha el motor. Aquí incluso se escucha el ruido, cómo lo opera. Y esto es lo que está midiendo el sensor de posición del árbol. Ahora lo voy a poner en on para que lo lleve a la posición total. Allí llegó a 80%. Y espero que escuches el ruido. Lo voy a volver a desoperar, a off. Le estoy moviendo manualmente el tiempo. Voy a salir de allí. Aquí cuando le doy Release Control, estoy dejando que la computadora tome de vuelta el control del árbol. Voy de regreso. Voy al de escape. Se supone que ahorita el de escape está al 67%. Lo voy a apagar. Y no hace nada. Lo voy a prender. Y no hace nada. Voy al osciloscopio. Ahí está. Digo, como no se mueve, no pasa de ese valor que es el valor medio. O lo atrasa o adelanta el tiempo. Incluso aquí está en on. Voy a mandarle a Release para que tome el control la computadora y no pasa nada. Lo voy a apagar. Incluso no se mueve. Este valor es el que me está dando el sensor del árbol. No tengo ninguna señal generada por la computadora. Lo voy a prender. Ahí está prendido, pero el sensor no me dice nada. No tengo señal. Después de todas estas pruebas, tu computadora no sirve. Bueno, aquí buscando la continuidad del cable, aquí tengo en la patita de este lado y en el conector de la computadora tengo 3.7 ohms. Incluso el solenoide se pulsa por tierra, entonces este es el positivo y uno de los otros va a ser el negativo, que es el pulsante. Bueno, aquí estoy en el otro pin y en la computadora ese es el pin de activación. Tengo .83 ohms, entonces no es problema de continuidad de cables ni nada, sino que el pulso de activación que debe de mandar en la computadora no está. Voy a hacer otra prueba. Entonces voy a medirle la resistencia a los solenoides. Aquí tengo conectado. E incluso quiero hacerle una observación. Si observa este solenoide se ve con aceite y este está seco. Porque entra por aquí y lo manda hacia acá al engrane variador. Como no lo activa, ni siquiera tiene aceite, está totalmente seco. Ese es el de escape y ese es el de admisión. El de admisión tiene 9.3 ohms. Y aquí estoy con la válvula de escape. Tiene 8.87 ohms. Entonces los solenoides están bien. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha parecido útil la información, te invito a que nos premies con un super gracias
o con la membresía del canal. De esta manera nos estarás financiando para seguir creando este tipo de contenido. Bueno, pues voy a hacer la prueba de carga de tu alternador. Lo voy a hacer con este equipo, pero me pide un valor que se llama el CCA, la corriente de arranque en frío, pero tu batería no lo trae en ninguna parte. Entonces voy a suponer que es de 500 amperes o de 550, que es lo más común. Voy a comenzar con la prueba del sistema de carga y la batería. Es los primeros resultados de la batería. Me dice que ahorita tiene 12.72. Si es de 525, solo tiene 430 amperes disponibles. Eso quiere decir que la batería ya está degradada. Y la temperatura de la batería es de 31 grados. Aquí, este es los valores del arranque. Cuando arrancó cuando entró la marcha, bajó a 11.94 la batería, consumió 47 amperes de arranque y duró 6 segundos. Tu alternador está cargando bien, 14.79 sin carga, 14.77, sin carga 7.5 y con carga 6.6. Ahora voy a ver los demás resultados. Estos son los valores máximos y mínimos de la corriente. Esto es lo que quería ver. Esto se llama el ripple. Esto es cómo está rectificando los diodos. Si yo tuviera una caída de voltaje, sería un diodo abierto. Si lo tuviera muy arriba, sería un diodo en corto. Tu alternador no tiene daño, mira, está generando bien. El voltaje es de 24 milivolts, la diferencia entre lo más alto y lo más bajo. Aquí te da los datos. Esto es la corriente de arranque. Subió este pico y regresó. Ya no consumió corriente la marcha, pero tardó este tiempo, 6 milisegundos. Este es en voltaje, cómo le tiró el voltaje. El voltaje en sí bajó, el pico mínimo es de menos de 9 volts y después se recuperó el voltaje. Este es el estado de la batería, de la carga de la batería, está sobre de 90%, por ahí así. Tu batería, el estado de salud te dice si está buena, está hasta acá. Tu batería está empezando a entrar a estado de salud malo, pero pudiera ser incorrecto porque no tuve exacto el dato de los SAs. Incluso me pide que cambie la batería. Esto es los valores de la batería sin carga, que me dice que tiene 430 amperes de corriente en frío. Y hasta allí llega el reporte. No tienes problema con el alternador. La batería está dudosa porque no supe cuántos amperes de corriente en frío es. Bueno, aquí saqué tu coche y voy a hacer una prueba, voy a ver los datos en vivo de cómo funcionan los árboles andando. Entonces voy a los datos de los actuadores del CMP y voy a escoger revoluciones del motor, el árbol de escape, el árbol de admisión y la posición del pedal. Y aquí se ve que no están operados. Ve el de admisión, el de escape siempre está en 66-67%. El otro sí, lo voy a acelerar tantito. ¿Ves cómo cambió? No se mantiene sobre ese valor. Entonces voy a salir a una avenida para verlo cómo varía. Mira, aquí estoy en una avenida donde puedo acelerar y ve. Lo que quiero que veas es el árbol de admisión. El de escape nunca va a variar porque nunca opera. Cuando yo le demando potencia al coche, va a subir casi 80%. Voy. Y después va a bajar. Ahí se ve cómo opera.
¿Ok? Ese es el detalle que... A ver, ese es el detalle que te iba a mostrar. Después de que aceleras o 2 o 3 veces, se queda pegado en 84, arriba en 80. Porque el problema está en que se protege la computadora del motor y corre el árbol. Mira, allí bajó. Incluso el ruido del motor se oye ronco cuando aceleras, cuando está en 80. ¿Sí? Allí se está viendo cómo está trabajando el árbol. Pero solo trabaja el árbol de admisión, el de escape no se mueve. Aquí estoy detenido y veo cómo el árbol está pulsado al 84% y ya no varía. Y cuando aceleras se oye como que bufa el motor. ¿Ok? La compu no sirve. Cuando cambies la compu necesitas ver que te vendan una compu bien. Entonces, con esto estoy dando por concluido el diagnóstico y no se realizó la reparación porque este cliente al final me refirió que su coche le habían cambiado la computadora y el módulo de carrocería porque se lo habían robado y de ahí comenzó el problema y le hicieron gastar en partes que no resolvieron el de los códigos. Entonces estoy grabando este motor porque es el mismo motor, el Ecotec, que traen Sonic, Cruise y Trax. Bueno, pues con eso estoy dando por concluido el video número 30, que fue los códigos P0011 y P0014 en este motor Ecotec. Espero que esta información sea de utilidad, que pasen por el canal y se suscriban y nos dejen un comentario. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.